Como dije, un placer. Venía un poco del reencuentro con Santa Fe, que he empezado a venir un poco más asiduamente últimamente por otros temas. Y siempre que obviamente compartimos nosotros el mismo lugar, el mismo territorio, el mismo río, la misma atmósfera, que es el lugar donde trabajamos y desarrollamos nuestra profesión y también desarrollamos nuestro intelecto. Siempre que viajo, es una charla que la di hace poco en Barcelona, uno muestra de dónde viene, ¿no? Porque dice Argentina, más que nada, Argentina se la asocia después con Buenos Aires, y uno siempre tiene que decir que Rosario está a 300 kilómetros al norte de Buenos Aires. Es una ironía, un poco es para explicar algún punto que alguien conoce y uno no conoce. Entonces en este mapa está Buenos Aires y dónde está Rosario y dónde está Argentina, si bien en España es bastante conocida. Y esta foto la encontré hace un tiempo, que es para mostrar también Buenos Aires, por dónde se entra al Río de la Plata, por dónde se llega al río Paraná y desemboca el Río de la Plata. La foto me gusta también, o me parece interesante, para mostrar esta magnífica geografía que tenemos nosotros, exuberante, extraordinaria. Y por otro lado, ¿no? es el lugar por donde entró el conquistador. Por acá entró el conquistador europeo a estas tierras, la primera vez a Buenos Aires, después subiendo Rosario, Santa Fe, y que ha construido nuestra historia y nuestra sede. Y lo cuento porque para mí el trabajo, por lo menos el trabajo que yo hago, necesita tener porque he encontrado una manera de hacer a partir de estas relaciones con los lugares donde los trabajos se desarrollan, ¿no? Entonces la cuadrícula europea que llega, que se asienta y crece en esta planicie, se frena solamente por una cuestión casi económica, diría, porque no hay un límite, no hay una montaña, no hay una topografía, no hay un río. Lo único que detiene un poco el crecimiento de la ciudad, y algunas veces lo digo en el sentido, por suerte, es esta falta de dinero, porque más grande es la ciudad, más cara es. Hay que llevar más infraestructura, hay que vivir más lejos, autopistas, nafta, ir por coches y venir. Entonces, la ciudad latinoamericana, que es este popurrí de cosas, es como un caos controlado, pero es muy activa porque uno vive en la ciudad, trabaja en la ciudad, se recrea en la ciudad, y si bien no tiene una morfología ordenada, tiene esta imagen, y es como una pieza ahí puesta en esta gran planicie, con el río, por supuesto, que nos va a vincular después con el río de la Plata. Así que lo que traje para mostrarles, en el año 99 participé en un concurso público para la nueva Facultad de Ingeniería en Rosario, en la Ciudad Universitaria de Rosario. Es un terreno que está frente a la Facultad de Arquitectura de Rosario. Así. Por esa época esta era un poco la imagen de la ciudad universitaria, la Facultad de Arquitectura, el río. Esto está mucho más construido ahora. Un poco cómo llega la cuadrícula al... ¿Sí? ¿Hablamos puntero? No sé si hay, un poco de puntero. Hay un terreno ahí dentro de lo que es el edificio de los 3 bloques que se ve a la izquierda. Un poco en ese vacío estaba el terreno para la nueva facultad, que tenía que tener aulas, laboratorios, un auditorio para 300 personas, para toda la clase universitaria, y algunas partes administrativas. Estas imágenes que se ven del lugar
Este es el edificio que está al lado del lugar donde se construyó después la facultad, que es el edificio del IMAE, el Instituto de Mecánica Aplicada de la Facultad de Ingeniería, que es donde se hacen todas las pruebas, las probetas de hormigón, bueno, y que tiene esta cubierta bastante curiosa, por poner algún nombre, ¿no? Un edificio interesante, que tiene una gran sala dentro, ¿no? Esto es la relación que hay en ese momento. Este es el lugar del proyecto, que estaban estos pequeños palos borrachos que están ahí, que se ven a la derecha, que son 5 palos borrachos. Era lo único un poco que había, ¿no? Va a un lugar a ver el terreno donde va a ser un proyecto tratando de encontrar algo, una señal, algo, ¿no? Que uno por lo menos, en mi caso, ¿no? En mi manera de trabajar, que te dé un indicio de por dónde podría empezar esto, ¿no? Cualquier cosa sea, ¿no? No es desde lo más irrelevante hasta lo más evidente, todo puede en algún momento formar parte del inicio del proyecto. Y el proyecto comienza cuando uno va y ve, mira y ve algunas cosas y otras no las ve. Y obviamente lo que más a mí personalmente me llamó la atención eran estos palos borrachos, que era lo único que había en el lugar exacto donde iba a estar el edificio. Ahí están los palos borrachos, un galpón a demoler, y el instituto del IMAE que recién les comenté. Y el lugar es un poco esta zona, este descampado, que no tiene un límite fijo, es como una zona donde está el proyecto. Y acá están los palos, pasemos. Yo puedo pasar de acá, ¿no? Entonces, hay unos dibujos que empiezan a mirar, ¿no? Este edificio que les comenté, con esta cubierta, esta es la Facultad de Arquitectura, que tiene un poco esta escalinata, arquitectura, el IMAE. ¿Cuáles son los vecinos? Donde el edificio nuevo se va a acomodar entre estas personas, ¿no? Es como ir a una fiesta, cuáles son los personajes que están, dónde este edificio se va a acomodar, qué tipo de vínculo va a establecer con estas cosas que ya están ahí. No se sabe muy bien, no se sabe cómo va a ser el proyecto. Otra vez, vamos a pasar. Así que estos son los palos borrachos, el instituto del IMAE, una zona por ahí, un poco indefinido. No se está en la búsqueda de un concepto o una idea en la cual uno pueda refugiarse. Se trata de hacer un proyecto con un programa que ya viene dado, con un lugar, con unas construcciones vecinas, y ver cómo esto empieza, cómo hacer una comida, ¿no? Ver si tengo tomates, si tengo papas, si tengo esto, qué hago con todo esto. Empezar a jugar con eso, para una hamburguesa no me da, ¿no? Porque, claro, entonces tener una cierta capacidad para ingeniárselas con los ingredientes que uno tiene y tratar de jugar con ellos, ¿no? Otra vez. Entonces, aparecen estas cosas, están los árboles con 15 metros de distancia, el IMAE, el edificio de arquitectura. Dicen que el conflicto comienza como el proceso de diseño de una toma de decisiones constante, porque uno tiene que decidir constantemente, el paso siguiente es otra decisión y eso desencadena en otra decisión. Dicen que el conflicto comienza cuando uno decide, no por lo que uno elige, sino por lo que uno abandona. Cuando decido algo, lo importante no es eso que decidí, sino todo lo otro que dejé de lado para quedarme con esto. Y cuando uno hace un proyecto, creo que aparecen muchas cosas que uno va decididamente abandonando. Un edificio así como una salchicha, con una forma un poco extraña, jugar con un edificio que podría haber estado así, pero como están estos. Bueno, es un juego, uno va como tanteando. Hablo por mi caso, ¿eh? ¿Cómo puede aparecer esto? Otra vez. Voy a pasar.
por suerte, ¿no? Cosas que van quedando en el camino, pero el auditorio, con formas un poco extrañas, ahí están los árboles, siempre está esta relación, ¿no? Están por acá. Además pensaba que era tan obvio la presencia de los árboles que pensé que todos vamos a hacer lo mismo, más o menos, qué hacer con estos palos borrachos. Cosa que fue el único proyecto que los mantuvo ahí, porque el resto de los participantes los eliminaron. En el sentido de que por ahí lo eliminás porque te molesta. Pero claro, te molesta y después cuando no están más no sabes qué hacer, porque ¿no? Es como que siempre con una referencia es mucho más fácil tener un dato, una entrada, por ahí. Como ir tanteando, ¿viste? A ver qué nariz tiene, otra más. Bueno, sí, acá los palos borrachos están acá, las aulas, un poco uno esboza también, va teniendo idea de lo que es el programa. Acá están las aulas y acá estaría el auditorio, este es el IMAE, esto podría ser ahí una suerte de compañía con este edificio. Hay un lugar porque se tenía que entrar a través de, un poco como la ciudad, los palos borrachos que están acá. Bueno, son edificios horribles, ¿no? Porque, sí, no sé, como... Pero bueno, nada, a veces te peinás para acá, te peinás para allá, te vas buscando un poco la vuelta, ¿no? Otra más. Y un delay. Bueno. Acá está la Facultad de Arquitectura, tiene esta forma, sé que el edificio también podría tener algo de eso. Estas escalinatas. Los palos borrachos serían estos, algunas formas, todo raro, ¿no? Unos parasoles. Después uno sabe que esto no termina así. Esto es como ir a una fiesta, querer encontrarse con alguien, y en el camino te encontrás con otra persona y al final terminás en otra fiesta. Y lo pasaste mejor, porque el hecho de dejarse llevar un poco por las circunstancias permite que uno pueda arribar a un lugar más imprevisible o más imprevisto. No es estar ahí con la idea y la ansiedad, que todos la tenemos cuando uno proyecta, de tener el proyecto. Primero que querés tenerlo el proyecto, entonces ahí te relajás. Pero esto es como buscarlo el proyecto, es como tratar de encontrarlo, a ver si aparece de alguna manera. Otra más. Yo digo más que nada que acá hay colegas y todo, me refiero a los estudiantes, mostrar que es una manera de trabajar. Acá ya están los palos borrachos, es como un patio con estas escalinatas, el edificio del IMAE que está ahí. Bueno, y un poco de ladrillo también, porque el edificio tiene ladrillo, fácil. Esta hay una rampa, todo edificio tiene que tener una rampa, no así un edificio público, le da ya categoría de arquitectura, ¿viste? O sea, como que conociera, o sea, si tiene una rampa. Este es el IMAE, que toma esta línea, esta es la Facultad de Arquitectura, este volumen tiene la altura de este edificio, son todas como, esta altura es esta altura, ¿qué cantidad de relaciones uno puede ir construyendo sin tocarlo al otro edificio, ¿no? Cómo uno puede establecer vínculos visuales, materiales, cómo se va construyendo no solo el edificio, sino el espacio alrededor del edificio, este lugar o este lugar, porque acá está la entrada de la Facultad de Arquitectura, y el auditorio hace un poco de brazo. Yo he hecho el concurso del Museo Constantini, proyectos anteriores que van apareciendo también en el proyecto. Otra más. Un monstruo, digamos, ¿no? Un monstruo porque se va construyendo. Esta es la Facultad de Arquitectura, que tiene una plaza de llegada y el edificio está allá al fondo. ¿Cómo aparecería este edificio al final? Este es el IMAE. ¿Cómo uno se posiciona mirando el proyecto? Otra más. Los palos borrachos. Y ya al final, cuando empezás a poner el programa y empezás a pensar cómo es la estructura y todo, el proyecto se empieza a poner más serio, ¿no?
alturas, esto es una cosa que siempre aparece presente, los laboratorios, las aulas, el programa, porque el programa es una lista de requerimientos, ¿no? Tantas aulas, tantos laboratorios, etcétera, etcétera. Pero ahí no está la arquitectura, eso es un dato más, ¿no? Ahí no hay nada de arquitectura. La cuestión es cómo uno ve o cómo uno interpreta ese programa. Y el programa tenía aulas de 50 metros, que todos sabemos que es 720 por 720, que es un cliché, aulas de 100 metros, que uno ya rápidamente intuía que eran dos aulas de 50, es decir, de 14 por 7, laboratorios de 50, de 100 y de 150, por lo cual no imaginaba que, bueno, un aula no es un laboratorio. Sin embargo, también yo pensé que el laboratorio es un lugar distinto que un aula, que podría tener un carácter espacial diferente, más, donde se construye un pensamiento como una fábrica, ¿no? Como un lugar diferente. Entonces, las aulas podrían estar acá como aulas más comunes y los laboratorios con otra cualidad en el lado posterior, detrás del edificio, interrumpidos por los palos borrachos. Y como el programa era oficina 25 metros, biblioteca 50 metros, aula 50 metros, o 100 metros, o 150 metros. Y bueno, hacemos un módulo de 5x5, de 25, y ahí resolvemos todo. Parecía que podía ser el de 5 metros, entonces el aula de 50 tenía 5 por 10, no 750, 720 por 720. Pues en este sentido el edificio es más corto, con lo cual la superficie que uno tiene para la circulación puede ser más ancha. Otra más. Entonces el terreno no es el terreno, es lo que uno cree que es el terreno, lo que uno interpreta que es el terreno, y el programa también, no es lo que está escrito, sino lo que uno interpreta. Entonces, el auditorio está acá, los laboratorios están acá, ya el proyecto empieza, es interesante, y las aulas están acá. No es interesante cuando uno ve algo que no pensó. Mirá cómo uno empieza a decir, uno es como el primer testigo de lo que está haciendo. Hasta se sorprende uno un poco de decir, mirá cómo está quedando el proyecto, ¿no? Que había empezado de aquella manera con ese huevo y no sé qué, y va por acá, ¿no? Es como desarrollar una idea. No es una idea, es tener una idea, pero empezar a desarrollar esa idea. Y en el desarrollo de la idea, cómo todos se va afectando por el programa, por el presupuesto, por los árboles, por los otros edificios, por las orientaciones, etcétera, etcétera. Todo eso al mismo tiempo. ¿Viste cuando parás en el auto que están haciendo malabarismo, que se te paran enfrente y están ahí con los platos y todo esto haciendo juegos? Y yo pienso, lo que yo pensaba, claro que la arquitectura hay que hacerla así. Acá tenés el programa, acá tenés el presupuesto, acá tenés el terreno, acá tenés los materiales, y todo eso lo tenés que tener en el aire, todo en el aire. No decir, bueno, a mí me interesa, no sé, la forma, y juego solo con una pelota, que es fácil, ¿no? El tema es cómo tener todo eso en el aire, que muchas veces es muy contradictorio, porque tenés que tener un plato con un palito. Y claro, y la gracia es en hacerlo que parezca fácil, ¿no? Que parezca, mirá qué fácil que es, ¿no? Mirá qué fácil que es tener todo esto en el aire, y cierra todo, y el presupuesto, y esto, todo. Entonces el proyecto se hace consistente, porque ha atendido cada pregunta que se le ha preguntado, se ha atendido todas las demandas que el proyecto tiene, no solo las concretas, sino las abstractas también. Hay un mundo ahí del hacer de la arquitectura, que es el mundo de la teoría, del pensamiento, que está involucrado, pero también el mundo de lo concreto. Cómo es la estructura, cuánto vale, cuánto cuesta, presupuesto, tiempo, la lluvia, etcétera, etcétera. Todos esos mundos, o esos dos mundos, en realidad no son antagónicos, todos están en constante... Son como, bueno, dos mundos que están ahí oscilando unos y otros. Vamos a pasar. Y ya estos son dibujos de lo que aparentemente es el auditorio, la escuela, la entrada y el imagen. Y los árboles atrás, ¿no? Otro más. Y esta es la maqueta del concurso.
Y acá pasó una cosa increíble, porque yo quería ganar este concurso, sí o sí, sí o sí. ¿Qué querés hoy? Ganar este concurso, que es algo horrible, ¿no? Porque a mayor expectativa, mayor frustración. Pero yo lo quiero ganar este concurso. Entonces teníamos, en esa época las computadoras no era todavía no estaba muy desarrollado el tema, pero yo tenía un chico en el estudio que era un capo. Digo, vamos a hacer unos renders, viste, los mejores renders que podamos hacer para el concurso. Así que se puso a trabajar, viste, y yo los miraba y nunca salieron los renders. Porque la máquina empezó a renderizar y nunca salieron. Era tan pesado lo que había hecho que no, le había puesto tanta información y esperamos hasta el último momento y nunca salió. Y entonces me confesó que él le había puesto la luz, le había puesto no solo la luz de los artefactos, sino una luz natural, y se ve que ahí la máquina se tildó, y bueno, qué sé yo. Y yo me quise morir porque era el momento, ¿viste? Era el momento del render. Y bueno, entonces presentamos la maqueta, que eso siempre hago maqueta física, y el jurado era Manolo Bortagaray, que es un arquitecto que ya falleció, mayor, que no era muy fan de los renders, y la maqueta también le iba bien, y nosotros ganamos el concurso. Viste como que se alinean los planetas, porque para ganar un concurso tenés que tener no solo un buen proyecto, o no sé si un buen proyecto, pero mucha suerte. Mucha suerte. Hacemos. Entonces esta es la parte de los árboles, los laboratorios que tienen la ventana al sur, que está allá, las aulas y la circulación que une estas cuatro cosas. Hacemos. No voy a aburrir tanto. Esta es la parte posterior. Estos son los... Además cuando entrabas no los veías. Entrabas y... Oh, nunca me gustó eso. Entrar, estaba en edificios de hormigón que adentro tienen cubiertas de madera. Y, qué sorpresa, ¿no? Entonces hay edificios que son tan... Lo que está adentro ya lo viste de afuera, ya te lo imaginás. Y efectivamente entrás y es así. Bueno, y hay otros que no, que entrás y ves algo distinto o inesperado, esa sorpresa que te da ver algo, ¿no? Bueno, los árboles estaban ahí, la entrada está acá, no importa, está bien. Esto es por los laboratorios, por los laboratorios, un corte por los laboratorios, que tenía la entrada de luz por acá al sur, y la parte de delante teníamos todas las aulas al este con parasoles, también todo estudiado para el sol. Claro, yo digo, no entra el sol, pero tampoco se ve nada, ¿viste? Porque había un parasol al lado del otro, era casi, no sé, te corrías un poquito y ya tenías una pared de horizonte. Pero bueno, ya habíamos entrado al concurso, ganamos el concurso, otra vez. Les muestro un poco las plantas con el módulo que les comentaba de 5 metros, corrige todo, los palos borrachos, la entrada del auditorio y la circulación al medio. Pasemos. Un edificio de 4.000 metros. Y en la parte superior, las aulas de 100 metros, que son estas de 10 por 10, que eran para los posgrados. Así que lo único que está en planta alta es este cuerpo. Pasemos. Y este dibujo, un poco la idea era, que es el dibujo del concurso, la famosa planta de ubicación, era mostrar, no mostrar el edificio, era mostrar cómo el edificio se camuflaba con los otros edificios. Por eso, los edificios existentes están pintados de negro y la escuela de ingeniería también está pintada de negro. Está como camuflada dentro de los demás. Tiene peines, que son temas que aparecen acá, toma estos temas, toma esta altura, toma esto, toma esta línea. Y uno podría con una escoba ir barriendo cosas adentro del terreno y eso podría ir formando el edificio. Es decir, no es un objeto que está puesto en el lugar, sino es un objeto que aparece después de todo esto que he comentado, de algunas consideraciones alrededor. Es decir, no es un edificio mimético con los que hay, pero tampoco es un edificio extraño con los que están. Pasemos. Después vino el 2001, la crisis, qué sé yo, pasaron 6 años
del concurso y nos llamaron para hacer el legajo del proyecto. La cual de las cosas había arrancado otra vez y nos llamaron para hacer la documentación para la construcción. Otra más. Entonces aquel edificio, ahora sí ya se iba a construir, entonces los laboratorios toman esta forma porque estructuralmente era más conveniente. Bueno, vas desarrollando, seguir desarrollando esto para ser construido. Vamos a pasar. Los laboratorios, entrada de luz, desagüe, ya hay materiales, forma de encuentros, otra más. Ya entra el mundo ya de lo concreto. ¿Cómo se va a construir? Premoldeados de hormigón. Esto se hace todo de otra manera, ¿viste? Bueno, y dicen, esto no lo podremos hacer así, así, ¿no? Esto es un mundo que va cambiando constantemente. Ya habían pasado 6 años, otra más. Vamos a pasar. Si no no tiene problema. El interior de los laboratorios, pasen. La pared que divide los laboratorios, pasen. Las aulas, que se habían transformado en 100 o 200 metros, con el cual el aula no era más de 10, sino era de 20. Entonces, si era de 20, acá atrás hay que poner una grada, porque si no, no se ve la persona. Y si hay una grada, entonces hay que levantar la ventana. ¿No? Bueno, mirá que bien la ventana. Bueno, pasemos. Vamos a pasar. Cosas que me voy acordando, ¿no? El auditorio. Otra más. Esta es la maqueta ya del proyecto terminado para ser construido. Los laboratorios, el auditorio y las aulas. Que ya no están más los parasoles, y pusimos árboles, ¿viste? Claro, árboles enfrente, es más barato, más lindo, hay pajaritos, hay un poco de cosas que se mueven, sombras, ¿no? Claro, es mucho mejor. Bueno, árboles acá para resolver todo el asoleamiento de esta planta, de esta parte. Pasemos. Otra vista, pasemos. Tiene otra entrada también el edificio por acá, se entra por acá y se sale. Pasemos. Los laboratorios, la rampa que sube, es una rampa escalera que sube a estas aulas y vuelve a bajar. Pasemos. Acá tenía un bar que salía a esta terraza, unas gradas para ver el río que está enfrente, las entradas de luces hacia el sur. Pasemos. Y estos son los planos definitivos de construcción, los laboratorios, el hall central con la escalera que da la vuelta y las aulas. Pasemos, con las dos ventanas que están despasadas. Esta es la planta definitiva con los palos por rayos. Pasemos. La planta alta, con las aulas ya de 200 metros. Pasemos, por favor. Y ya la ubicación del edificio con los demás. Pasemos. Pasemos. 5 años después, ya mi hija, que cuando ganamos el concurso era así, ya tenía novio más o menos, nos dicen que se va a empezar la obra. No, sí. ¿Se va a empezar el ingeniería? Sí. Pero ustedes no hacen la conducción, ¿eh? Ah, bueno, no importa. Y lo hace de conducción universitaria, ¿viste? Porque... Bueno, dale, pasemos. Y vamos a hacer una parte, primera etapa. Primera etapa es esto. En realidad si va a hacer esto, solamente yo dije que los laboratorios había que hacerlo, porque si no, yo quería ver los espacios de los laboratorios. Bueno, vamos a meter los laboratorios también. Y esto es la primera etapa, después seguimos con esto y esto. Bueno, empecemos, pasemos. Y se empezó la obra. Yo hice estos dibujos, que es como el edificio de Tupac Amaru, viste que le cortaron la cabeza, que se quedó sin un brazo, quedó así un poco desmembrado, sin el auditorio. Quedó una cosita ahí
Bueno, pasemos. Hice otros dibujos, creo. Bueno, empezó la obra. Tiene una estructura interesante de hormigón postesado, porque son luces de 10 metros por 10 metros. Otra vez. La parte posterior, en realidad el laboratorio era uno, solo uno. Pero claro, la bóveda de hormigón es solidaria uno con otra, entonces no puedes construir una. Es decir, si construís una, esta tiene que ser como una pared portante. Entonces, bueno, al final se decidió hacer tres, porque, bueno, era la pared. Y acá está la rampa, y esto es un agujero que quedó, porque acá van a venir los otros laboratorios, y allá iría el auditor. Otra vez. Estos lugares, hay que pasar por acá para entrar a este segundo cuerpo del laboratorio, están los palos borrachos, y claro, el año pasado habían crecido tanto, desde que los tuvo que cortar, porque ya los troncos eran unas cosas gigantes, y ya no se podía tampoco replantear el proyecto, no sé, es imposible. Entonces, bueno, estos ya eran palos borrachos importantes. Y nosotros íbamos a la obra de visita, que nadie sabía que éramos los arquitectos. Pues mirá, nadie te pregunta nada, viste que es lindo porque en la obra siempre va y te dicen arquitecto, te muestran el problema. No hay problema, nosotros no existíamos, digamos. Bueno, y así yo imaginaba el proyecto, esta nueva que no tiene mucho que ver con el otro. Otra vez. Pero viste la alegría de ver una obra, incluso una obra pública que tiene que ver con la educación, ganada con un concurso. Entonces, viste, hay mucha cosa interesante con el proyecto. Otra vez. Para uno, muy reconfortante, eso quiero decir, como arquitecto. Ahí está el IMAE, que es de después, no lo dije, pero los techos de los laboratorios después toman, le hacen como una mirada a estos que están acá. Otra vez. Estos son los laboratorios. Las tres bóvedas de los laboratorios, otra vez. Está la sala construida, esto es lo que les decía, esta se solidariza con esta, porque si se hacía en esta sola, esto era una pared. Esto quedó una sala increíble, ¿no? Era como un museo, que después se subdivide por el programa. Otra más. Esto acá. Otra más. O aparecen estas cosas, como el cementerio de Igualada, que quedó ahí un poco abandonado en el tiempo. La entrada, se entra por acá, están los palos borrachos, se sube, acá está la planta alta. Acá se ve un poco la arquitectura. Y acá está, un poco las tres bóvedas tomadas de esto, y el edificio adelante y los palos borrachos detrás. Esta es la escuela de arquitectura. Otra más. Y en ese mismo momento, en el 11, participamos en la ciudad de Rafaela de un concurso para un centro cultural y un centro de convenciones, que es el ex mercado municipal, que es el edificio de la ciudad de Rafaela. Acá hay un museo, acá está la Escuela de Bellas Artes, fotografía. En este predio completo, hacer un centro cultural y un centro de convenciones. Para el centro de convenciones, el concurso decía que se buscaba un lugar industrial, grande, con lo cual se intuía que el centro de convenciones iba acá adentro, el centro cultural afuera. Pero, como lo primero que se iba a hacer era el centro cultural, y además el centro cultural está siempre abierto, tiene una escuela de artes y oficios, tiene una biblioteca, tiene un museo. A nosotros nos pareció mejor que el centro cultural tendría que estar acá. Y después
el centro de convenciones afuera, que es algo que se usa no muy frecuentemente. Este es el mercado, 1900. Esto fue mercado, después fue estación de ómnibus, otro más. Así estaba cuando se llamó a concurso, otro más. Y entonces lo que propusimos fue restaurar esto, es una estrategia, el proyecto en un punto, construyendo una bandeja en el medio. Una vez que estaba esto terminado, pasar el museo y la escuela adentro, y una vez que estaba esto, se liberaba este terreno, proponer acá el centro de convenciones, que era esto, con un edificio que podía ser un hotel o unas oficinas. Esto es un poco la estrategia de la etapabilidad de cómo el programa y el proyecto podían funcionar. Otra más. Entonces el centro cultural está acá, el centro de convenciones está acá, se entra por acá. Otra más, una plaza. Pasemos. Este es el edificio existente, que nosotros le pusimos una bandeja, donde está la biblioteca, el museo y el centro de convenciones, pasa por acá, se entra por acá. Este es el interior del centro cultural, con la bandeja, la biblioteca, los talleres arriba de la escuela, un gran lugar público. Otra más. En la planta alta, acá están los talleres, acá está el archivo municipal, otra más. Esto sería la planta alta con los talleres, se sube, se baja por el otro lado, la biblioteca, como un lugar público que pasás por este edificio, otra más. Y estas son las imágenes que se hicieron para el concurso, que para mí era, esto no es Rafaela, digo, esto no es Argentina, esto es Japón. ¿Viste? La Escuela de Bellas Artes en Rafaela que parece Suiza esto, no sé, como todo limpito, todo ordenado, no tiene el dibujo, el carácter que uno imagina en el edificio. ¿Viste? Pero bueno, nada, otra más. Y bueno, estas son el ingreso. El edificio tenía todos los edificios, los vidrios rotos, ¿viste? Entonces, para el concurso habíamos puesto edificios, vidrios negros y transparentes para volver a tener esta. Después te creen que todo esto es broma, en serio, nada. Se lo ponen todo transparente, ¿no? Otra más, el centro de convenciones acá. Y no te creen, ¿viste? Que esta entrada, otra más. Estos son los planos definitivos. La biblioteca que estaba fila y larga acá adelante se cambió y está acá, y el museo que estaba atrás es todo esto. Bueno, el edificio incluso relevado ya no es tan recto, tiene algunas diferencias. Estos son planos de obra, ¿no? Planos de construcción. Y en la parte post superior, que están las aulas, nos pidieron que la cerráramos, los talleres, porque si no, no se pueden calefaccionar, porque si no tenés que calefaccionar todo el volumen del edificio, que es muchísimo. Otra más. Así que tuvimos que inventar como unos capuchones acá. Esta es la bandeja nueva, el edificio existente, y cerramos esto. Otra más. Acá abajo está el museo. Otra más. Así que inventamos estas piezas, que son como unos capuchones metálicos que van evitando las estructuras del galpón. Esta es la losa de hormigón, abajo está la biblioteca. Otra más. Otra más. Así estaba el galpón cuando lo visitamos, antes del concurso. Otra más. Esto es lo primero que, una vez ganado el concurso, se hizo todo bastante rápido. Este es un proyecto que entre el concurso y el legajo y la construcción llevó no más de 2 años. Bueno, esta es la losa. Otra más. Esto ya es pintando toda la estructura, poniendo los pisos acá arriba, de las terminaciones. Otra más, donde van a estar los talleres. Bueno, siempre hay un artista, ¿viste? La obra, porque es fantástico. Yo, claro, te lo llevas a tu casa todo esto, ¿no? Y se habían tapado estos vidrios porque daba el sol del piso y como el hormigón se curaba muy rápido.
Bueno, y alguien hizo esta belleza, ¿viste? Tipo Fontana, ¿no? Dicho Fontana, pero en vez de tajo, agujereado. Bueno, esas cosas, la sorpresa que tienen las cosas por la mitad. Otra más. Así que armamos estas estructuras, pasemos. Este es el proyecto ya terminado. Bellas artes, esculturas, pintura, tiene teatro al final, los caballetes, bueno, todo un poco. Toda la iluminación indirecta o directa al techo y del techo al lugar, que no haya artefactos colgados. Otra más. Pero mira, cuánto más lindo era el otro, ¿no? Otro, parece un sanatorio. Esto es el taller de teatro, que por el lado adentro está pintado negro. Otro más. Estos son los talleres. Este es el techo del galpón, con el mismo material hicimos todo. Hay algunos talleres que también por requerimiento se pueden ir uniendo. Otro más. El edificio existente y no esta idea de lo viejo y lo nuevo, sino después con el color, el blanco en este caso, hacer todo una sola cosa. Otra vez. Esta es la bandeja, pero es la foto que mejor explica, por lo menos, la biblioteca y la sala en la parte superior. Otra más. Pasando. Y está impecable, lo tienen siempre súper limpio. Cuando uno entra al edificio, pasemos. Y después se restauró en el exterior, un poco de vuelta al original, se repusieron algunos baños de estos que estaban cerrados, otra más. Hicimos esta calle, esta cortada que tiene la ciudad, y la hicimos peatonal también, para que el edificio pudiera tener actividades de fiestas y algo al exterior, que no fuera tan cerrado. Otra vez. Público locales, a la noche hacen estas reuniones. Otra más. Música en vivo. Y ya habíamos terminado Rafael en el 2014, se termina también el proyecto de ingeniería, que ha empezado 15 años antes. Otra más. Así que les muestro ahora algunas imágenes de cómo quedó ingeniería una vez terminado. Otra vez. Vamos a pasar. Acá hay una del interior, de la llegada. Pero ahora tendría que agregarle fotos de cómo está ahora. Una vez que uno llega con la escalera, da vuelta acá, con las aulas y vuelve. Y acá están los paraguas. Otro más. Cuando la escalera llega, acá se puede ver el laboratorio, el final, una luz que entra por debajo. Otra vez. Es una escalera rampa, ¿sí? Es una escalera rampa. Sí. Como la de Terrañi. Ahora le han puesto todas unas cosas así, porque Por seguridad. por seguridad. Estas son las aulas. Y esta es la otra entrada. Acá está el imán, otra más. Acá está el laboratorio en la parte posterior. Otra más. Esto es donde se cambió todo esto, pero al principio deberían venir los otros cuerpos del laboratorio. Mirá los palos borrachos,
Impresionante, ¿no? Bien. Acá están, bueno, otra más. Este es el interior de los laboratorios, tiene estos paneles acústicos, chapa translúcida, otra vez. Acá pasó también algo interesante, porque nosotros, como habíamos entregado el legajo con los pliegos de condiciones, la empresa constructora, claro, habíamos puesto esta cuestión más galponera de chapa, y la empresa quería poner acá una carpintería de aluminio, porque tenía un poco de miedo de que esto, la lluvia, algo más, un producto mejor, digamos. Pero, cosa que nosotros no queríamos, pero como no teníamos injerencia, la universidad dijo, no, bueno, el proyecto está ganado, y muchas veces pasó eso con este legajo, con estos dibujos y con este pliego, hagámoslo tal cual, porque claro, cada cosa era un mayor costo, obviamente, ¿no? Así que por suerte se hizo tal cual, estaba documentado, y bueno, nada, así quedó. Bueno, otra más. Y el año pasado me encargaron una casa en un barrio cerrado de Rosario, el famoso country, que es esta casa. Se le dice para un amigo, un cliente, que me dijo, no te esforzaste mucho, ¿eh? ¿Cómo? Yo esto y me lo hiciste en 2 días, dice la casa. No, le digo, ¿sí cómo trabajé con esta casa? Pero esta es una casa, este proyecto es distinto a lo que les mostré. Vos fíjate que no hay nada alrededor. Está rodeada de casas, ¿no? ¿Viste? El country es como un zoológico, donde hay hipopótamos, pero están todos en el mismo corral. Hay una vaca, un gallo, están todos ahí, ¿no? Entonces yo puse también mi animalito, que sé, ¿no? Pero la casa no está en el country, en realidad no hay para mí nada alrededor que la pueda. Es más, la casa creo que está al contrario, en una situación totalmente. Ojalá no hubiera nada alrededor. La casa dice: necesito, váyanse de acá, ¿no? Otra más. Tiene la entrada con la cochera y del otro lado tiene el metal. Otra vez. Pero la señora de al lado, los clientes, las personas que viven al lado, están enojados porque al lado de su casa le hicieron este galpón y desvaloriza su casa. Y obviamente yo hice 3 casas, en realidad hicimos 3 casas en 3 countries distintos, y en 3 countries distintos. Uno para el hermano de Michael, uno para nuestra contadora y esta para este otro amigo. Y en ninguno de los 3 nadie jamás nos volvió a llamar para hacer otra casa. Y este cliente mío me dice: tenés que poner un cartel, hagan un. Y digo, el cartel es la casa. Y la gente evidentemente no le gusta la casa. Yo te llaman enseguida. Bueno. Y les muestro un poco. ¿Ves que yo había pensado otros techos? No, esto es así. Es así. No hay otra manera. Techo básico. Que es un techo muy sencillo, un solo agua, pero claro, es tan poca la pendiente que tiene una complejidad con un panel sándwich arriba, etcétera, etcétera. Así que es el techo más sencillo, pero el más costoso que construimos. Entonces esta entrada tiene una diagonal implícita del proyecto, que es esto: dormitorios, parte de cocina, bueno, debe estar otro más. La lluvia, colgar la ropa, cómo se llega, la habitación, vas acá, venís, es como caminar un poquito, ¿no? Voy a la cama, vuelvo, paso por acá, 3 dormitorios, este es el suite, ¿no? Parte del servicio,
de vivir acá, que al final se te abre todo esto. Pero no hay nada alrededor, ¿ves? Hay viento, lluvia, aire, otra más. Y después viene una etapa también de ajustar cosas, medidas, aberturas, todo, dónde va la heladera, sacarla de acá, ponerla acá, está un poco más fino, habitándolo más al proyecto. Tratando de anticiparte algunos inconvenientes que puedan aparecer en la obra. Bueno, el trabajo del arquitecto. A mí me gusta como resolverlo todo. Cosa que no te llamen y te digan, ahora, arquitecto, está el caño, ¿dónde va? No tenés que ir ahí a sacar un conejo de la galera. Tratar de anticipar todas estas cosas que pueden ocurrir, algunas obviamente se pasan, pero bueno, lo menos posible. Mirá lo que es la fachada, ¿no? La nada misma. Pero hay que tener coraje, Coraje y convencimiento, porque convencerlo va a quedar bien. ¿Te parece? Sí, va a quedar bien. Bueno, esto de las plantas finales. Se ve incluso la planta pierde un poco de abstracción, un poco se contamina de realidad, no es tan ordenada la planta un poco ya está ordenada por la vida misma, de los muebles, cómo se va a vivir la casa, se desordena dentro de su orden, de su lógica, a partir de esta vivibilidad que le hace uno primero, porque uno es el primer habitante de la casa. La casa está hecha, uno ya estuvo ahí, ya la vio, ya la caminó, la miró, ya estuvo. Esta no es una gran casa, espacialmente nada, pero bueno, uno anduvo ahí husmeando un poco, ¿no? Por los rincones. Otra vez. Me encanta ese mezcla, sí. Bueno, este es un techo que ya hace bastantes obras que venimos haciendo, es un sándwich, que también tiene durlock por debajo y chapa por fuera, entonces así puedes hacerlo con el C conformado, es bastante económico, eficaz, bastante industrial, que me gusta. Hemos hecho otros edificios ya todos metálicos. Bueno, pásenlo. Pásenlo. Y ahí está la casa hecha, Es alta la casa, de una persona. Estos son los vecinos, los ignorados. Es una especie de password acriollada, argentinizada un poco. Toda carpintería estándar, del niño. Todo el techo se recoge en una camioneta que hay detrás, y bien terminada la casa, otra vez. Una galería, una parte posterior, todo el servicio acá. Estas fotos me las saca Gustavo Fritegoto, que es un amigo fotógrafo que saca muchas fotos del paisaje, se las voy a mostrar. Donde hay mucho cielo, ¿no? Esta casa, por ejemplo, imaginada en la nada misma, no con esto, monsters, otra vez. Claro, y mira el techo encima, mirá. Pero, te digo una cosa, si no me he dado cuenta, la verdad es que lo veo. Cuando compramos la chapa esta, es una chapa que viene larga, un sándwich, es bastante cara, pero la blanca arriba es más cara todavía. Yo le hice comprar blanca. ¿Para qué? Me dice el tipo, si no la va a ver nadie. Sí, no, pero tiene que ser blanca. Pero yo me imaginaba blanca, ¿viste? Bueno, no era mucho más cara, pero era más blanca. Y nunca pensé,
esta persona iba a mirar este techo, que si lo hubiese hecho todo de aluminio, de color aluminio, hubiese sido tremendo, ¿no? Tendría que ir a comentarle eso. Nunca me he dado cuenta de eso, ¿no? Bueno, en fin. Ahí está la casa. No mucho más. Es interesante también la deformación que tiene la perspectiva, que esto como se hace paralelo, porque en aquella altura al bajar, como el Partenón, viste que la verdad que tenían que hacer esto para simplificar la perspectiva, ¿no? Otra vez. Bueno, ahí está. Pero la casa en realidad no está en este lugar, ¿cierto? En este, otra vez. La casa está conceptualmente en este lugar, es esta casa. Entonces, hay un terreno específico donde está la casa, donde está la obra, que tiene unas medidas, etcétera, etcétera. Pero hay un terreno conceptual en el cual el proyecto se desarrolla. Ese lugar mental en el que uno trabaja, que es este. En mi caso es este, ¿no? Esta inmensidad con este objeto aislado, que es mi objeto del deseo, ¿no? Esa casa, que tiene esta ventana, ¿no? Todo natural, todo como es, sin lifting, sin botox, sin nada, así, no despeinado, como está. Esto es abandonada, una tapera, ¿no? Que después se rodea de soja, es una pieza que está. Y la casa que hice viene un poco, sin imitar esto, sin imitarlo, pero me hubiese encantado que esa casa estuviera en esta soledad, en esta planicie. Otra vez. Es esto, ¿no? Ustedes saben que yo nací, me crié en un pueblo, me fui a estudiar a Rosario, estudié arquitectura, me fui a trabajar a España, jamás me interesó, jamás vi la pampa argentina, el paisaje argentino, la planicie, nunca vi nada. Pero cuando me fui de Barcelona a Estados Unidos, me fui a estudiar a una universidad que está en la ciudad de San Luis, que está en el centro de Estados Unidos, sobre el río Mississippi. Y volé en avión a Nueva York, y de ahí alquilé un auto y me fui a San Luis, que son como 5.000 kilómetros, no sé, viste, agarré esa ruta. Y en ese viaje, me acordé de Argentina. Mirá, esto parece Santa Fe, el campo, la nada, unos galpones tirados por ahí. Claro, digo, mirá, todo lo que siempre lo tuve enfrente de los ojos y nunca lo vi. Es como que necesitas tener un desplazamiento, a veces físico, pero a veces mental, para ver algo que de tanto mirarlo uno no lo ve. Y en esa distancia y con el paso del tiempo, y ahí me empieza a venir todo esto del paisaje, de la pampa, de Argentina, de mi pueblo, de los galpones, de la distancia, y a interesarme por algo que lo sentía propio, que podría ser casi sin querer el argumento a partir del cual los proyectos se podrían empezar a construir en esa narración de ese paisaje. De las lecturas, ¿no? Dicen que ese horizonte, que es algo tremendo, ¿no? Porque es una ilusión, no existe. Uno puede caminar y no llega nunca, siempre se va corriendo, ¿no? Entonces, tiene que la gente te agarra la nostalgia, la tristeza, te vacía el alma, este vacío, esta nada misma, ¿no? Está llena de nada, de aire, de silencio, de cosas. Este año estuvimos con Javier dando unas charlas en Europa, en Italia más precisamente, donde hay una construcción, y lo pensé allá, la historia está hecha en vertical. Uno cava la ciudad y aparecen edificios más viejos y más viejos y más viejos, hay como capas, pero acá no están esas capas, acá hay una sola capa, y si hay una capa puede ser horizontal, de cosas puestas una frente a la otra,
Entonces pensé, un invento, capas horizontales, verticales, horizontales, no verticales, así como tienen ellos, que tienen toda su historia. Y nosotros tenemos nuestra geografía. Poca historia, mucha geografía. Bueno, nada. Y esa línea, según Darwin, dice que está a 13 kilómetros. Que uno está en el centro de este horizonte circular, que es el título de esta charla, rodeado de este horizonte circular que está a 13 kilómetros. Es lo que uno puede ver parado, también en el mar y también acá. Borges dice que el paisaje, la pampa, que es inmensa. Saer dice, no es tan inmensa porque la verdad que son 13 kilómetros, uno no ve una inmensidad, lo había contado, ¿no? Otra vez. El año pasado me invitaron a una exposición en la Graham Foundation de Chicago, una exposición colectiva que se llama Espacio sin drama, o La superficie es una ilusión, pero es profunda. Espacio sin drama. Entonces, bueno, otra más. Esta es parte de la exposición. Te daban como había que hacer como unos teatros donde recrear este espacio sin drama. Otra más. Es la historia de la arquitectura, de la escenografía, cómo se ve el escenario donde la obra, se hace la obra, cuál es el escenario en el cual uno se mueve. Yo creo que sin ese contexto es muy difícil hacer la obra, ¿no? ¿Dónde te apoyas? ¿Dónde aparece el proyecto si no tiene ese contexto que lo alimente, que tenga dónde reflejarse? Otra más. Inigo Jones. Cosas que, perspectivas, ilusiones, otra vez. 1600, otra vez. El más famoso es este, para nosotros, para mí, Aldo Rossi. El teatro del mundo de Aldo Rossi, la tesis, las cosas superpuestas, la historia, formas, materiales, otra más. El California, otra más. Y otra la flauta mágica. Florencio Molina Campo, Argentina. Pero bueno, acá está el horizonte, el espacio este sin drama, sin perspectiva, pero con mucha profundidad, porque las cosas están lejos, más cerca y más cerca, y son cosas que se van superponiendo, se van posicionando una detrás de la otra. No hay perspectiva, no hay punto de fuga, pero sí hay mucha profundidad. Un espacio sin drama en una superficie que pueda tener mucha profundidad. Otra más. Tipo, viste, puesto delante en esta exageración, ¿no? De una cosa muy cercana, muy evidenciada, muy exageradamente cercana, porque está acá a 1 metro, un árbol y un caballo, y el horizonte al final. También una relación, mucho cielo, mucha nube, y este pastizal. Entonces hay que cabalgar acá en este paisaje, que es el paisaje que uno tiene, que recorrimos hoy cuando vinimos de Rosario hasta acá, como un gran escenario, ¿no? Otra vez. Y claro, los curadores habían dado como unas cajas de unos tamaños para hacer esta instalación. Otra más. Yo puse mi proyecto dentro, obviamente, muy obediente, ¿viste? Graham Foundation, dije, tampoco me voy a hacer el artista acá. Pero acá está encerrado en una jaula. Y puse 3 cosas. Superpuse, en este sentido, tengo una foto, una maqueta y un dibujo. Pero en una jaula, en una habitación, que es la que ellos pedían, unas medidas. Otra más. No. Digo, esto tiene que estar sin nada, así, en el aire, solo, así como un fragmento de algo mucho mayor. Una foto, una maqueta y un dibujo, casi 3 elementos para narrar la arquitectura.
Un dibujo que había hecho yo en los viajes que hago a Buenos Aires, otro más. Una foto de Gustavo Fritegotto y una maqueta de un proyecto nuestro. Este dibujo de una torre de cables de alta tensión, la maqueta de los hilos del proyecto del señor Rivera en Puerto Norte de Rosario y el paisaje. Y estos son los dibujos que envié para que se hace, bueno, para decirles cómo lo iba a hacer, ¿no? Otra vez. Tomé esta foto de Gustavo Fritegotto con exageradamente el cielo, con esta gran nube, muy aplanado todo el paisaje acá, muy aplanado, con mucha profundidad, otra más. Delante le puse esta maqueta de los hilos del hotel de Rosario, estos son los hilos existentes y el hotel arriba, otra más. Y un dibujo, este es un dibujo que yo viajo mucho a dar clases a Buenos Aires, entonces voy en el colectivo, voy para allá, vengo por acá, todo este costado me lo conozco todo, me pongo la consigo, el otro costado me lo conozco todo. Y hace unos años pensé, voy a dar una charla que se llama Rosario, Buenos Aires, voy a mostrar todo esto, y después voy a dar otra charla que se llame Rosario. Y lo conté a mi amigo Fritegotto. Bárbaro, digo, tenemos que ir un sábado, por ejemplo, vamos a ir en el auto, vamos a ir parando y vos vamos sacando la foto. Bueno, este sábado no puede, el otro tampoco. Mi hijo se va, terminó el año, ya no, otro año, ¿no? Y no, digo, la foto la tengo que sacar yo, desde el colectivo, como yo lo veo, no, parado con el trípode, todo perfecto. Foto como sale, movida. Bueno, después la saco, ¿viste? Otro día lo hago. Cuando viajás a Buenos Aires, vas así, entonces el sol de acá te ilumina toda esta cara perfecta, después de la mañana. Y cuando vuelvo el martes, a la tarde ya el sol se pone por allá y ilumina todo este otro lado. Está perfecto para la foto. Y agarré un día y digo, no, esto lo tengo que dibujar. ¿Qué foto? Lo dibujo. Pero claro, pero va en movimiento. Por eso es que esto queda así, porque claro, tiene incluso hasta el viaje incorporado el dibujo, ¿no? ¿Viste? Te agarra un pozo y pasa y va dibujando. Entonces el dibujo adquiere también ese dato. Que vos no estás sentado en un bar dibujando, que es otro dibujo. Y tiene otra cosa fantástica. Y es que cuando dibujas, se pasó, se fue. Ya no está más para verlo. Entonces, te quedó algo. Entonces dibujás algo que viste, pero que ya no está. Porque el dibujo aparece ahí cuando ya eso ya desapareció. Tiene el viaje y tiene el movimiento. Y leyendo a Saer, me enteré de que él viajaba al revés. Él viajaba mirando, si el tren va para allá, él viaja mirando para atrás. Qué interesante, ¿no? Claro, porque uno cuando viaja de frente es muy vertiginoso, pasa las cosas y no las ves más. Me acordaba de este proyecto mío. Claro, y esto así, puesto al revés, lo ve y se va suavemente se va desvaneciendo. Hay un tiempo para las cosas. Qué fantástico. Qué fantástico, ¿no? Llegar a eso, decir, ¿cómo me siento? Yo siempre así, es más lógico. Me siento al revés, un viaje al revés, que es una cosa que escribí ahora. Todo viste como una sola cosa al final, ¿no? Siempre lo mismo. Una cosa va alimentando a otra y otra cosa va trayendo a la otra. Y ahí está el proyecto. No es un proyecto de la casa, la escuela de ingeniería, es otro el proyecto. Es un solo proyecto de muchas cosas adentro. Otra más. Me volví loco. Bueno, y después vi, claro, que el humo blanco le salía al cielo como unas chimeneas, ¿no? Y van apareciendo otras cosas dentro de esto que uno va haciendo, ¿no? Bueno, esta es la foto, un montaje, esto es un montaje, otra más. Y ahora les muestro la foto final de esta que era mi participación en este momento.
Pero este dibujo lo tuve que imprimir en un plástico transparente para conseguir este aire, esta distancia, esta profundidad y esta superposición horizontal de todas las cosas. Yo creo que todo lo que tenía que decir lo he dicho. ¿Otra más? Muchas gracias.